Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Su servidor Emiliano Robles Gómez Montt. No sé si me escuchen ahí. Bueno. No sé si tengamos audio, denme un segundito. Sí. Pero en la transmisión creo que todo... Así, ya se está escuchando la transmisión. Gusto saludarlos, mis estimados amigos. Bienvenidos a este primer programa que estamos haciendo en la plataforma de Se Tenía que Decir en Twitter y en Facebook. Agradecemos mucho a Jaime y a Carmen que nos hayan permitido este espacio para inaugurar una inquietud que traemos mi querido Ricardo Chacón y un servidor de hacer programas semanales sobre temas de derecho. Y ahorita en el tema de la contingencia del COVID-19 vamos a estar haciendo varias sesiones durante estos días, hablando con expertos de todas las áreas, no solo del derecho, en temas sociales, políticos, analistas, comunicólogos, para ver qué es lo que está pasando con la contingencia y poder ayudar a toda la gente y poder resolver dudas y enriquecer un poco el foro. Para nosotros es un gran honor que nos acompañen hoy en esta primer transmisión dos grandes invitados que, pues qué mejor que celebrar esta primera transmisión con dos grandes amigos, dos grandes juristas, verdaderos conocedores del derecho penal, con una amplia experiencia en el servicio público, en la academia, docencia, han publicado obras y qué mejor que contar con estos dos invitados. Yo voy a empezar por presentar a uno de nuestros invitados y le dejaré la palabra a mi querido Ricardo Chacón. Voy a presentar muy brevemente a mi querido Samuel Ibarra Vargas, que es un buen amigo. Samuel es abogado por la Escuela Libre de Derecho, ha sido titulado con mención honorífica, cursó también la maestría en Procuración de Justicia, habiéndose titulado también con mención honorífica y con propuesta de publicación de tesis, más de 20 años de experiencia en la materia académica y profesional, ha publicado muchísimas obras en materia de delitos ambientales con Porrúa, con Tirant Lebranche, en Nacipe, en donde incluso nuestros dos invitados, Cuauhtémoc y Samuel, hicieron una publicación conjunta en coautoría en tema de medidas cautelares, el tope de la puerta giratoria. Ha participado como instructor en la PGR, Procuradurías Generales de Justicia, Tribunales Superiores de Justicia en varios estados. Mi querido Samuel fue fiscal de delitos ambientales en la Procuraduría de la Ciudad de México del 2006 al 2012 y ha sido uno de los promotores y ha participado tanto con la Asamblea Legislativa como con el Gobierno Federal para hacer las reformas en materia de delitos ambientales y además de ser socio fundador de Concilia Consulting y bueno, ha participado en varias agrupaciones y asociaciones a nivel internacional. Yo creo que su currículum lo vamos a poner y lo vamos a publicar como ya lo hicimos en Facebook. Samuel, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, querido Emiliano, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, mi querido Cuau. Es un honor compartir este espacio con todos ustedes y pues estamos a la orden. Muchas gracias. Es un honor estar por aquí inaugurando este primer programa. Gracias. Dejamos a Ricardo, mi buen amigo y ahora socio de programa. Para mí es un honor, quiero que sepas que estemos compartiendo este espacio. Ricardo, eres alguien a quien admiro mucho y pues te dejo el micrófono y gracias por compartir espacio, amigo. Gracias, mi querido Emiliano, gracias. El honor es mío. Me da mucho gusto estar haciendo este experimento, unas nuevas cosas juntas. Nos va a ir muy bien porque tenemos a grandes invitados. Y a mí me toca ahora platicarles y presentarles a Cuauhtémoc, al doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. El doctor Cuauhtémoc Vázquez lleva más de 30 años en la práctica penal procesal. Es un experimentado en todas las gamas. Ha estado en la parte judicial, en la parte administrativa, en la parte académica. Es doctor por la UNAM, honoris causa, y es doctor también en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. El último cargo, porque ha tenido muchísimos, les decía, en la Administración de Justicia. El último cargo que tuvo fue titular de la Unidad de Medidas Cautelares Federales. El gobierno federal se encargó, fue responsable de toda esta área en el gobierno federal. Entonces, es para nosotros, Cuauhtémoc, un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Samuel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues vamos a empezar la plática, Emiliano. Empezamos. Si te parece y si me permites, tomo la palabra
y empiezo con nuestro amigo Cuauhtémoc, doctor Cuauhtémoc. A ver, estamos teniendo pues el tema de hoy, ¿no? Que nos tiene aquí experimentando estas transmisiones vía remota. El tema es pues el COVID. El COVID-19 tiene muchas aristas, desde luego la jurídica, la legal, y si nos enfocamos más, pues todo el tema penal. Es un gran tema lo que va a ocurrir ahora desde el punto de vista penal, con varias ramas que se van a desarrollar ante esta pandemia que estamos viviendo. Yo te quería preguntar primero, que nos digas, que nos platiques, dentro del sistema penitenciario, ¿qué pasa cuando hay primer brote de esta pandemia, de esta enfermedad? ¿Qué pasa con el primer respondiente? Y también que nos platiques qué es el primer respondiente, para empezar por ahí, y qué ocurre con esta persona que tiene COVID o ante esta enfermedad. Platícanos, vamos a empezar por ahí, Cuauhtémoc, por favor. Claro, Ricardo. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, Ricardo, Emiliano, para un servidor, y estoy seguro que para Samuel igual, pues estar con ustedes abriendo esta experiencia que van a llevar sin duda a un rumbo exitoso ustedes. Muchas gracias. Y efectivamente, ya entrando en materia, como me lo planteaste, es muy importante ahora que planteábamos lo de la pandemia y lo del COVID, pues enfocarnos al tema multidisciplinario que es el ámbito penal, específicamente al tema policial, que es el que nos ocupa el día de hoy a un servidor y que vamos a platicar. Pues ese tema desgraciadamente no para. Ese tema, la gente pues no se queda en su casa, sigue cometiendo delitos, sigue estando en las calles muchas veces, y sigue habiendo necesidad de la intervención policial. Es ahí justamente donde viene el tema del primer respondiente. Es el primer respondiente, para nuestros amigos invitados que no sean expertos en la materia. Déjenme muy brevemente, contestando la pregunta de Ricardo, comentarles qué es. Es esa autoridad policial que conoce primero de la posible comisión de un hecho delictivo. Según el Protocolo Nacional de Actuación del primer respondiente, que tuvimos la oportunidad de elaborar en coordinación con otros colegas y otras instancias en el 2015, y que se aprobó por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, publicándose este Protocolo Nacional de Actuación en el Diario Oficial de la Federación. El primer respondiente es esa autoridad policial que conoce primero de un posible hecho delictivo. ¿Y por qué es importante platicar de esto hoy, que estamos hablando del COVID y que estamos muy pendientes de lo que pueda o no pueda pasar con la pandemia? Porque precisamente ese policía que funge como primer respondiente, el que llega primero a la posible comisión de un hecho delictivo, ya sea porque por su radiocomunicador en su patrulla va circulando, o pie tierra va caminando y se entera, recibe una llamada de que está cometiéndose un delito, o ya sea porque hay una flagrancia, se está presenciando un hecho delictivo en el momento de la comisión del mismo o inmediatamente después de haberse cometido, pues ese policía, sea cual sea su especialidad, y aquí es importante recalcarlo, puede ser un policía investigador, puede ser un policía preventivo, aquellos que realizan funciones de proximidad social y nosotros los ubicamos porque están uniformados en las calles, puede ser un policía de reacción, los antimotines, los antidisturbios, los que se encargan de resguardar el orden público. Cualquier autoridad policial que se conozca de un posible hecho delictivo, en ese momento se constituye como primer respondiente. Entonces, de ahí en adelante tiene que hacer ciertas acciones que vienen enumeradas en el protocolo de actuación, y que, bueno, posteriormente darán a la consignación o a la puesta a disposición de un detenido al Ministerio Público. Este tema conlleva ya todo el trabajo que vamos a ir desarrollando y platicando aquí con mis amigos y contigo, Ricardo, referente a las medidas de protección del COVID. No sé si con esto conteste tu primera pregunta, ¿qué es el primer respondiente? Pues ese policía o esa autoridad que conoce primero de un posible hecho delictivo ahí en la calle, ya sea por flagrancia, ya sea por denuncia, o ya sea porque descubrió
algún elemento material o algún elemento posiblemente constitutivo de delito en la calle. Un arma, ropa, sangre, y entonces tiene que actuar. Ese es el primer respondiente. Perfectamente claro, Cuauhtémoc, gracias. Ahora, este primer respondiente, ¿qué hace? Se enfrenta hoy, en este momento, porque como tú decías, ahorita se están cometiendo desafortunadamente delitos, sigue este tema, no frena. Hoy, el primer respondiente, esta autoridad que dices que es el que tiene primer contacto, ¿qué tiene que hacer en estos momentos ante el COVID? ¿Qué ocurre? Claro. ¿Cómo lo estás viendo tú? Fíjate que ¿Hay algún cambio en la dinámica en el ejercicio dentro? Porque el protocolo no fue diseñado dentro de un esquema de pandemia. Entonces, ¿qué modificaciones tiene que hacer en el ejercicio de la función el servidor público que lo atiende? Claro, fíjate que efectivamente nos quedamos cortos, no lo previmos, por supuesto, o no tenemos en México institucionalmente un protocolo para actuar en este tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque el policía primer respondiente, entre muchas cosas que tiene que hacer, tiene que interactuar con personas, no solo con el detenido, tiene que interactuar con la víctima, tiene que interactuar con testigos, tiene que interactuar con familiares, tiene que interactuar con otras autoridades, tiene que interactuar con medios de comunicación que lleguen al lugar, en fin. Entonces, ese policía tiene que hacer una serie de dinámicas con personas. Entonces, el protocolo que realizamos pues no preveía, pues obviamente, no lo pensamos así, actuar en una pandemia, ¿no? Y qué medidas de protección propias y para terceros tenía que hacer. Entonces, lo que han hecho países como España en algunas regiones es hacer protocolos específicos de la actuación policial con estas pandemias. ¿Qué tendría que hacer? Samuel y yo elaboramos unas cápsulas en nuestro programa de YouTube de Concilia Consulting, nuestro despacho, y explicamos algunos temas referentes a esto. Pues el ABC muy brevemente, a reserva de que profundicemos más adelante, ese primer respondiente, ese policía, esa autoridad policial, tendría que ir equipado, pensando en el mundo ideal. Si no tenemos hoy un protocolo de actuación que prevea la dinámica del policía como primer respondiente en una pandemia, tendría que ir equipado con guantes, tendría que ir equipado con cubrebocas, con traje de bioseguridad o con por lo menos cubrebocas, guantes, termómetro, para poder prever si la persona que está deteniendo puede ser o un posible, algún posible portador del virus, del COVID-19, o por lo menos está infectado o no sabemos, ahora que hemos oído a las autoridades de salud cómo este virus se va a ir propagando, sobre todo en estos días, que creo que vienen los días críticos de ahora en adelante, ¿no? Este mes es crítico. 3. Exactamente, entonces, pues imagínense que ese policía detenga a una persona y esa persona está infectada y no tenga las condiciones necesarias o no tome las precauciones necesarias para que no se infecte él o la víctima o los testigos, porque ese policía, recordemos que el primer respondiente tiene que entrevistar a los testigos, tiene que proteger a la víctima, tiene que proveer a la víctima. Entonces, imagínense la cadena que se podría hacer si un policía detiene a una persona infectada o si un policía apoya a una víctima infectada y no toma las condiciones o las precauciones mínimas necesarias, ¿no? Sobre todo porque muchos de los ciudadanos podrían estar infectados y no se sabe por el tiempo que tarda en incubar de 5 a 14. Exactamente. Muchos son asintomáticos y muchos de los casos incluso hasta se manifiestan después de 21 días. Entonces puede ser que estés normal y no tienes ese conocimiento. Entonces tiene que el funcionario público partir de la premisa de que con quien está tratando está contagiado. Así es. Fíjate que efectivamente, Emiliano, pusiste un punto fundamental. Aquí el primer respondente tendría que partir en dos parámetros. Uno, las medidas precautorias y siempre pensar como que la persona con la que está interactuando pudiese estar infectado, ya sea detenido, ya sea víctima, o ya sea testigo, o ya sea un tercero, autoridad, medio de comunicación, en fin. Ahora, no obstante esto, con la víctima y con el detenido, tendría que tomar medidas extras, tomarle la temperatura. Hemos visto cómo otros países el policía ya lo equiparon con termómetros láser
que son los más económicos, son los más rápidos de tomar la temperatura a distancia incluso, para poder ver si puede ser factor de riesgo o no. Gel desinfectante, como tú dices, quién sabe si está contaminado o no, porque en ese ínter, pues tiene que hacerle las medidas de protección al detenido, tiene que hacerle la inspección de personas en sus ropas, en sus posesiones, una inspección, tiene que ponerle los candados de mano, tiene que decirle los derechos, tiene que subirlo a la unidad, a la patrulla, tiene que trasladarlo al Ministerio Público de manera inmediata, y en todo ese ínter al detenido, pues imagínense si esa persona está contaminada, de ahí viene una cadena que ese policía contagia, no solo se contagia a él, contagia a su célula, a su unidad, contagia a su familia, contagia al Ministerio Público y a la Fiscalía, y de ahí viene una gran cadena. A todo el sistema de justicia por un detenido, ¿no? Oye, Cuauhtémoc, ¿y qué debería hacer el primer respondiente, hablando de esta primera persona que tiene contacto con un delincuente, un posible delincuente? ¿Qué debería hacer cuando encuentra a esa persona con síntomas? ¿Debería de redirigirlo a otro lugar? ¿Qué hay que hacer? Mira, efectivamente nos falta un protocolo. Aquí viendo las prácticas, las buenas prácticas internacionales, y mucho es de sentido común también. Aquí el policía tendría que utilizar el sentido común y seguir las prácticas internacionales a falta de un protocolo. Tengo entendido que entidades como Quintana Roo, la Fiscalía de Quintana Roo ya está trabajando en un protocolo cuando hay detenidos con COVID-19, pero no tenemos a nivel nacional un protocolo y es lamentable. Entonces, tu pregunta es muy buena. ¿Qué pasa? Como lo dijo Emiliano, primero el primer respondiente tiene que presumir que todos pudiesen estar infectados y entonces tiene que tener las medidas de protección, guantes, cubreboca, gel desinfectante, lavarse las manos, tomarle la temperatura, en fin. ¿Qué pasa si tiene riesgo? ¿Qué pasa si sí tiene temperatura, si tiene tos, si le duele la cabeza, si tiene estos síntomas que hemos estado viendo en diversas fuentes de la Secretaría de Salud, en fin? Ahí viene un semáforo amarillo y rojo. Él tendría que esperar a los especialistas. Él no es un especialista en ese momento ya para manejar a esa persona. Tendría, y eso sí lo contempla, fíjate, eso sí lo contempla el protocolo de primer respondiente, contempla que cuando en el lugar surja una cuestión donde el policía no sea el especialista, tiene que llamar de manera inmediata al especialista en la materia y ponerse en contacto con el Ministerio Público. Entonces, lo que tendría que hacer, para acabar tu pregunta, es inmediatamente ponerse en contacto con el Ministerio Público para decirle lo que está pasando, y dos, ponerse en contacto, ya sea él o el Ministerio Público, para que acuda al lugar, con las autoridades de salud para que acudan al lugar y entonces manejen a la persona que puede estar en riesgo y ya en conjunto lo pongan a disposición del Ministerio Público. Es muy delicado esto porque, como decíamos, con un detenido que esté infectado, infecta al cuerpo policial y infecta a la fiscalía, además de las familias de cada uno de los involucrados, ¿no? Sí, ya sabemos que el mayor problema o los mayores problemas de este virus pues es precisamente que es altamente contagioso, y otro problema es que no necesariamente hay síntomas y uno puede estar contagiando o incluso pasar la enfermedad sin darse cuenta y haber contagiado pues, a muchas personas, ¿no? Exactamente. Y después pues ya lo detiene, lo lleva, lo presenta al Ministerio Público y luego pues se ingresa, ¿no? Lo ingresan ahí. Ahí viene otro protocolo, supongo. Exactamente. Como que ahí viene tendría que estar preparado de inmediato, ¿no? No sé si... Ahí viene, exactamente, ahí viene una segunda fase y ahí es muy importante cómo estén interactuando una autoridad que es la autoridad policial, que es el primer respondiente, y ya como ustedes dicen, ya que lo pone a disposición, ya entra una segunda autoridad, porque ¿ante quién lo pone a disposición? Lo pone a disposición de la Fiscalía, ante el Ministerio Público. Entonces ahí ya vendría la coordinación, ya tendríamos que estar en una interfaz en la autoridad policial con la Fiscalía para coordinarse de cómo reciben cómo lo entrega y cómo lo recibe la Fiscalía con las medidas de seguridad correspondientes, y entonces la Fiscalía tendría que verificar de nueva cuenta lo mismo que hizo el primer respondiente. Creo yo que tendría que replicarse en la Fiscalía. El fiscal que recibe al detenido o el policía
investigador ya de la Fiscalía que recibe al detenido junto con el IPH, que es el informe policial homologado. Para nuestros amigos que nos están escuchando, que no son expertos en esta materia, el primer respondiente pone a disposición al detenido a los objetos que vienen relacionados con él y llena un informe policial homologado que nosotros lo conocemos como IPH, informe policial, que tiene que poner a disposición junto con los objetos y al detenido ante el Ministerio Público. Bueno, pues entonces el Ministerio Público o quien éste ordene tiene que repetir el mismo protocolo, verificar temperatura, con guantes, cubrebocas, gel desinfectante, y si tiene síntomas, pues repetir el proceso de nueva cuenta, como ya lo habíamos comentado, en coordinación, creo yo, con los expertos, que en este caso serían las autoridades de salud. Correcto. Ahora, eso está ocurriendo, bueno, ese es el protocolo que tú nos cuentas que debería seguirse, ¿no? La preocupación ahora es que, no sé qué opinen ustedes, pero en la práctica, pues no se está llevando así. En la práctica, sobre todo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Ministerio Público? Si tú fueras Ministerio Público, llega un presunto detenido, bueno, delincuente con estos síntomas o con tos, pues ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde lo diriges? ¿No hay recursos? Claro. ¿Qué pasa? Creo que por ahí Emiliano quería platicar. Iba nada más a complementar justamente qué sucede si realmente no se cumplen si bien no está previsto en el protocolo estas medidas que deberían de implementarse ahora sí que en cada uno de los primeros respondientes, ¿cómo pudiera afectar en la secuela procedimental o en la seguridad de la teoría del caso para los que nos están viendo cómo se vaya a empezar a armar el asunto con un detenido partiendo de la legalidad de la detención? ¿Cómo pudiera afectar si no se tomaran medidas sanitarias en un momento de contingencia en donde ya el mismo tribunal, las fiscalías y todo han determinado que las fiscalías tienen que tener la capacidad de determinar la gravedad o la relevancia de estos casos? Y si no se toman estas medidas, esto pudiera afectar más adelante, como para incluso hasta acreditar que pudiera ser una detención ilegal si no se tomaron esas medidas por un tema que no tenga que ver con el caso, ¿no? Sí, eso puede repercutir mucho y es muy buena tu aportación, Emiliano, porque puede repercutir mucho en el tema de una legal detención, efectivamente. Ya cuando se esté ante el juez de control para discutir sobre la legalidad de la detención en la audiencia inicial, pues pudiera por ahí verse reflejado que no se vio en primera plana los derechos fundamentales del detenido y lo pusieron en riesgo incluso su salud, siendo que estaba mal de salud, siendo que se dejó detenido a una persona que no se le dio los auxilios necesarios previendo esta contingencia, y el policía pues actuó así, y el Ministerio Público pues igual actuó así y lo dejó detenido. Y fíjense que aquí me gustaría, y ahorita que lo platicamos, interactuar con otra autoridad. Ese primer respondiente aquí tendría que interactuar con otra autoridad de la cual también me tocó ser titular a nivel federal y de la que también hicimos protocolos de actuación, que son las autoridades de traslados y las autoridades de policía procesal, que son las que cuidan a los detenidos y que son los que trasladan a los detenidos y los que los cuidan en las audiencias, porque esas autoridades también tienen que tener con el detenido esa precaución de trasladarlo a la audiencia, de verificar su salud y de tener la condición óptima. ¿Qué pasaría si no lo hace, Emiliano? Tanto el primer respondiente como la fiscalía, como la policía procesal. La policía procesal está sustentada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 22, ahí viene muy puntualmente que la Federación y las entidades federativas deberán tener una policía procesal que se encargará del cuidado y custodia y traslado de los detenidos. Entonces, bueno, pues si el primer respondiente, la fiscalía y la policía procesal no cuida estas medidas, pues sí será puede ser incluso cuestión de una medida de control de legalidad, de ilegalidad de la detención, complicar el proceso porque por supuesto que se tendría que aplazar la audiencia inicial, pero además imagínense, ¿qué pasa con la cadena de custodia de los objetos que
también están contaminados y no se Le tomaron acabas de las dar un medidas. tema fundamental, fíjate. Eso sí yo te Claro, lo la cadena de custodia. ¿Qué pasa también? Porque al final del día, los objetos muchas veces están sujetos a pruebas periciales en huellas, ¿no? La dactiloscopía y muchas otras pruebas para establecer vínculos con las personas involucradas en el delito. ¿Qué pasa con esos objetos para su aseguramiento, para el embalaje, que es la cadena de custodia? Porque eso también se tiene que modificar y no le puedes echar alcohol o antibacterial. Se altera, se modifica. Claro, y ahí entramos con otro grupo de la Fiscalía, que son las autoridades periciales. O sea, fíjate, la cadena de custodia vendría desde el primer respondiente, el policía investigador, el Ministerio Público y los servicios periciales. Si no se toman las medidas necesarias, esos indicios van a estar contaminados, van a traer el virus ahí, y entonces al momento de que el perito quiera hacerle las pericias correspondientes, si urgen cuando hay un detenido, acuérdense que tienen que hacer dentro de las primeras 48 horas, que es el tiempo de retención que nos marca la ley, pues entonces estamos colapsando porque estamos contaminando también a los peritos. Y como tú bien dices, no le puedo poner el gel al arma, a las armas, al cuchillo, ¿no? Porque le borras todos los elementos dactilares, la grasa, todo lo que tiene, los restos hemáticos, en fin, y entonces ya no sirven como medios de prueba. Cuidado con el tema de la cadena de custodia para los objetos o evidencias, ¿eh? No hemos hecho nada al respecto. En México. No sé en otros países. Fíjate que ahí sí desconozco, me voy a poner a estudiar en otros países si ya trabajaron con el tema de la cadena de custodia, pero hasta el momento creo que no. Sí, porque ahorita, ¿qué ocurre? Se pasa al perito y el perito hoy por hoy pues tendría que aplicar las pruebas, los peritajes que correspondan, y se expone obviamente él y el virus queda ahí. O sea, estamos en una situación complicada por todos lados y que no vemos, bueno, pues no hay protocolos que nos estén ayudando a manejar todo esto. Entonces, lo que creo es que se está haciendo pues conforme el criterio de cada uno de los funcionarios involucrados en toda la cadena que estás dando, ¿no? Lo que ellos decidan o lo que ellos crean a su criterio, qué es lo que tengan que resolver, así actúan. Y entonces esto puede generar todavía más incertidumbre, más inseguridad jurídica, más problemas sanitarios, en fin, es un problema por todos lados, ¿no? Sobre todo porque tocas un tema, Ricardo, y si me permiten, creo que para la gente que nos está viendo, que muchos se están incorporando, ya hablaremos de los invitados y las preguntas que nos están dando saludos a todos los invitados, tanto en Facebook como en Twitter, pero ya hablaremos ahorita más adelante de eso, antes de hablar también con Samuel y de que empecemos a enriquecer los cuatro. También, Samuel, con absoluta confianza, en el momento que quieras nos interrumpes, porque también estamos aquí para escucharte. Pero un tema que dices, Ricardo, es fundamental. El tema es que se puede traducir en que los asuntos para la fiscalía se pueden caer, se pueden perder por una situación que no es básicamente ni la teoría del caso, ni si se cometió el delito o si Juan lo cometió, sino se puede caer o se pueden afectar varios elementos que todos arman este engranaje y te puedes ir afectando un engrane y luego el otro, porque si de repente te tiran la detención, pues al final del día ya se pierde ahí una detención de algún asunto que pudiera ser relevante por no cuidar la detención y alguna medida respecto de garantizar los derechos del detenido. Y uno de los derechos públicos subjetivos que debe garantizar el Estado es la salud. Y el segundo es el tema de qué pasa con las periciales. Puede ser que tu prueba reina en balística se te va a caer porque no se respetó la cadena de custodia. Entonces también puedes perder uno de los elementos probatorios objetivos que también hace que se le caiga el asunto a la fiscalía y esto puede traer como consecuencia muchos asuntos sin resolver favorablemente o conforme a derecho, como debería de ser por una cuestión de forma o un vicio ahí, y esto se traduce en impunidad al final del día, en los números rojos, ¿no? Sí, y la seguridad jurídica, ¿dónde está la seguridad jurídica también, no? Claro. Y luego, a ver, vamos a continuar porque ahorita vamos a llegar hasta las cárceles, ¿no? También a ver si Samuel nos ayudas. No, exacto, lo de las cárceles. Cuando detienes a una persona, lo tienes 48 horas, lo pasas a un juez de control por un delito que sea de prisión preventiva oficiosa, lo vinculan a proceso con prisión preventiva oficiosa y estaba en el plazo asintomático o apenas de incubación del virus y en el momento que entró ya se convirtió en un foco de infección como ya pasó en algunos penales. Perdón, te interrumpí, Ricardo, pero ese tema es de los
que más nos preocupan a nosotros en el ámbito penal para la población. Perdón. No, perfecto, gracias, Emilio. Yo lo que quería decir es eso, seguimos con nuestra historia, no tenemos aquí al detenido y luego llega un momento en que pues se entra al sistema penitenciario. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo la ves tú? Una primera impresión, Samuel, ¿cómo ves? Bueno, en principio yo me iría por el aspecto estrictamente operativo y práctico. Hoy hay sobrepoblación penitenciaria en aproximadamente un 30% de las cárceles de nuestro país. Y no lo digo yo, lo dice el informe anual sobre el sistema penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, el hecho de que haya sobrepoblación significa que es más probable que una persona se contagie cuando hay una epidemia. En materia penitenciaria sí tenemos, en teoría, sí tenemos un marco jurídico un poco más robusto, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal plantea de que cuando los servicios médicos que deben de estar presentes en todos los centros penitenciarios, cuando los servicios médicos se percatan que hay una epidemia, y así lo señala tal cual la Ley Nacional de Ejecución Penal, deben de avisar de inmediato a las autoridades competentes. Entonces, por lo menos cuando ya se tenga conocimiento en cualquier cárcel de que hay alguien diagnosticado con COVID-19, inmediatamente los servicios médicos no le tienen que avisar al director del penal, no le tienen que avisar al director del centro penitenciario. Tienen por ley la obligación de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente más cercana, inmediata, que sería quien, pues evidentemente los servicios de salud. Entonces tendría que avisar a la Secretaría de Salud cualquier centro penitenciario que detectaron ya el virus, que es el foco de una posible epidemia. Y en materia penitenciaria también, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se señalan en un artículo 33, los principales protocolos de actuación que se deben de observar al interior de las cárceles. Esta Ley Nacional de Ejecución Penal aplica tanto para las cárceles federales como para todas las cárceles locales de las 32 entidades federativas. Y nos señala entre los protocolos que se deben de elaborar y que se deben de implementar, los de traslados, porque hay que pensar que parte del problema es que hay sobrepoblación y entonces un posible brote epidémico se puede disminuir sus riesgos si movemos a la población penitenciaria a otra cárcel, por ejemplo. Correcto. Entonces, los traslados a un centro penitenciario están previstos como un protocolo de actuación a nivel penitenciario en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero también los servicios médicos de urgencias y los traslados médicos. Es decir, hay por lo menos 2 protocolos, el de traslados y el de urgencias médicas, en donde se debe de prever qué hacer en caso de una epidemia, porque en la misma Ley Nacional de Ejecución Penal está considerando expresamente que en caso de epidemia son los servicios médicos los que tienen que avisar a la autoridad competente en materia de salud. ¿Cuál es la mala noticia? Bueno, la mala noticia es que esto es lo que dice la teoría, esto es lo que dice la ley, pero esta ley que entró en vigor el 17 de junio del 2016, pues todavía no han aprobado en la Conferencia Nacional de Sistema Penitenciario estos protocolos. Ya los tenían prácticamente listos, según recuerdo, pero no se han podido aprobar y no se podrían implementar. Y lo que necesitamos es que si la ley nos está dando un soporte y tenemos la suerte de que un ordenamiento por lo menos sienta algunas bases, lo que tendríamos que hacer ahora es buscar que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario pues fuera convocada de urgencia, incluso virtualmente, y que se aprobaran los protocolos y que de inmediato empezaran las cárceles a llevar a cabo protocolos de actuación de manera emergente. Yo lo primero que haría sería que en donde existe sobrepoblación penitenciaria, inmediatamente estaría pensando dónde llevo a las personas para que haya una distancia, por lo menos lo que mencionan de los 2 metros alrededor, para que no haya esa sobrepoblación. Si no, habilitar espacios dentro de las cárceles para que no hubiera esa sobrepoblación, y después de eso empezar a hacer pruebas para personal penitenciario y para población penitenciaria. Y obviamente ser estrictos en las visitas a los centros penitenciarios, que también en cuanto a visitas tendría que haber un protocolo que tampoco está aprobado, dicho sea de paso. Sí, de hecho, le acabas de dar justamente un quid. Tú estuviste en el sistema penitenciario y conoces muy bien las entrañas del sistema penitenciario. ¿Qué pasa con las visitas? Yo pensaría que en principio, mientras no exista un control definido, se tiene que restringir o limitar por ahora, porque yo he estado en días de visita en el reclusorio cuando voy a los juzgados y es impresionante las filas, la gente que entra de afuera y creo que no hay un control tan claro en esos horarios y en esos días de visita, ¿eh?
No, ya hubo un reclusorio en la Ciudad de México en donde ya se detectó una persona con el COVID-19, ¿no? Ese es de entrada. ¿Y qué se está haciendo en otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos. A ver, delitos menores, y esto va muy de la mano con lo que nos platicó Cuau del sistema penal acusatorio. ¿Qué empezaron a hacer? Delitos menores, váyanse a sus casas, les ponemos brazalete o les ponemos una medida cautelar para saber qué es lo que están haciendo, pero váyanse a sus casas, no estén en la cárcel. Esa es una primera medida. Hay una iniciativa, tengo entendido que Fundación Renace ya está publicando, creo que en Las Pilas, el Centro de Las Pilas está buscando que todas las preliberaciones y temas de delitos no graves, y sobre todo aquellos en situación de vulnerabilidad, que a mí me preocupa el concepto que agreguen de, porque no puedes entonces decir, tú eres de delito no grave, pero no eres vulnerable. Yo creo que ahí el tema de vulnerabilidad es el descontrol del manejo de las masas en la población, ¿no? Y más por la forma tan rápida en la que se contagia y por la forma tan sencilla en la que uno puede tener el contacto con las personas. ¿Tú crees que es adecuado el tema de las preliberaciones de delitos no graves y crees que debería de proceder? Bueno, tendríamos que hacer uso del artículo 5º transitorio de la reforma en materia penal que se hizo en el 2016, en donde señala que lo que antes eran los delitos graves, que hoy no son el equivalente, pero hoy se medio transformarían en delitos que no fueren de prisión preventiva oficiosa. Claro. Puede ser que hubiera un delito grave antes, pero que hoy no es de prisión preventiva oficiosa. Entonces, el 5º transitorio lo que dice es, haz una evaluación de riesgo procesal y lo que antes era un delito grave, es decir, que no admitía libertad bajo caución, permite que si hoy no es un delito de prisión preventiva oficiosa, se haga una evaluación de riesgos procesales y la persona salga. Eso yo creo que tendría que hacerse oficiosamente hoy, tanto por la población penitenciaria como por las visitas, como por el personal penitenciario. Y por otra parte, en los delitos que hoy no sean de prisión preventiva oficiosa, se tendría que analizar si todavía hay personas que estén bajo ese concepto. Normalmente cuando hay un delito que no es de prisión preventiva oficiosa, hay veces en las que ni siquiera se llega a exigir alguna garantía económica, porque antes era libertad bajo caución, hoy ya no. Hoy se puede. Ahí tocaste dos temas fundamentales. En teoría ya estamos en 2020. En teoría todos los que conforme al sistema anterior, antes del 2016, estaban en un delito que era antes considerado como grave, que ahora en el nuevo sistema ya no es de los de delito de prisión preventiva oficiosa. En teoría ya todos de oficio ya deberían de estar afuera. Ya deberían, los que fueron conforme al sistema anterior, condenados. Y el otro tema de los que, ese es un tema, entonces no debería de ser justificado que alguien, que pensemos en un fraude en la Ciudad de México, que en el sistema anterior arriba de 750,000 pesos era grave, ahora ya no lo es, por ser un delito patrimonial no violento, debería de ya estar afuera. Pero el otro tema que dices es muy importante. También ya hay casos donde jueces de control en la Ciudad de México, cuando solicita a la Fiscalía audiencias iniciales para formularles la imputación, es decir, decirles de qué delito se les acusa. Si no es un delito grave, incluso los mismos jueces están poniendo límites y frenos de decir, a ver, tiene que la Fiscalía ahorita ponderar y analizar aquellos casos que sean urgentes y en aquellos que sean delitos no graves, de alguna forma frenar o esperar a que pase esta contingencia para formular su imputación. Y en términos del 140, el delito no grave, que se tome una medida del Código Nacional de Prisiones Penales para que salgan y se siga la investigación, donde la Fiscalía de alguna forma tome las medidas para garantizar que no se pueda sustraer a la acción de la justicia, ¿no? Claro, y para eso se necesitaría una evaluación de riesgos procesales. Exacto. Aquí si me lo permiten, Emiliano, Sam, fíjense que están hablando de dos temas muy importantes y muy apasionantes, además muy apasionantes y muy ad hoc al tema, porque el hacinamiento penitenciario tiene que ver y sabemos el gran mal de México, que desgraciadamente los presos sin condena, que es el tema que estamos tocando ahorita con ustedes, pues es la mayoría. O sea, gente que está en su proceso, no sentenciada, pero privada de su libertad por el abuso de la prisión preventiva. Que ese es un tema para otra plática, ya nos invitarán a hablar de ese tema luego, porque es un tema padrísimo y apasionante, el tema de las medidas cautelares, ¿no? Y el abuso de la prisión preventiva. Y el tema, como dice Samuel, de la evaluación de riesgo procesal, que tendría que ser ahorita utilizada al máximo. Por supuesto. El catálogo que el Código Nacional de Procedimientos Penales 155 del Código Nacional ofrece un catálogo de 14 medidas cautelares donde la última ratio es la prisión preventiva. No sé por qué hoy por hoy no tendríamos los jueces que dar prisión preventiva a menos que sea realmente necesario por este tema del riesgo. Entonces, ese es un tema, y ahí ahorita dejo a Samuela que abunde en el tema, pero el tema de la medida cautelar para los que están procesados
pero luego para los que ya están sentenciados, que tú decías ahorita, Emiliano, para el tema de una preliberación para los sentenciados. Fíjate que, y Samuel me ayudó a ese tema hace año y medio, hace un año, cuando estábamos en la entonces Comisión Nacional de Seguridad y todavía en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en esta administración, estuvimos trabajando en la elaboración de la autoridad para la preliberación, para el seguimiento a los preliberados, sentenciados ya preliberados. Fíjate, ese es un tema delicadísimo que, por desgracia, nuestro gobierno federal actual no tiene en el radar. No está en la agenda. La Ley Nacional de Ejecución Penal es muy clara en decir que tenemos que tener hoy una autoridad que le dé seguimiento a los preliberados. Y hoy por hoy la empezamos a construir, sí se empezó a construir, Samuel y yo la empezamos a construir, vino el cambio de gobierno, todavía abonamos ahí algunos temas, pero el gobierno federal dijo que no era prioridad, que había otros temas y se quedó en el congelador. Me ganaste la pregunta, bueno, eso es lo que te íbamos a preguntar, porque sabíamos que ustedes eran de los que más fuerte estaban impulsando y trabajando sobre ese protocolo. Claro, ¿por qué? Porque hoy por hoy, si vamos a preliberar gente de delitos menores, gente que ya cumplió un avance en su condena o que ya hizo los méritos con el juez de ejecución penal, en fin, para poder obtener ese beneficio preliberacional o una conmutación de pena, sale a la calle y nadie le da seguimiento. Entonces eso crea también un temor y un descontento y una zozobra en la sociedad. No, la autoridad de preliberación precisamente era para que desde el inicio se le diera seguimiento a esas personas. Hoy con el COVID, pues toma una importancia relevante que esa autoridad esté funcionando, porque efectivamente los centros penitenciarios se deben de despresurizar, deben de salir las personas que no tengan que estar ahí para que la pandemia no crezca más. Deberá ser una prioridad y no lo está haciendo. Un paréntesis para algunos que nos están escribiendo. Estoy yo en Facebook, no sé si ahorita Ricardo también pudiera checar Twitter, pero en Facebook mucha gente te está saludando. Como te decía, José Gómez Montt, mi tío Pepe Gómez Montt, Samuel les manda muchos saludos a los dos. Abrazo. Gracias, don Pepe, abrazote. También Desiree Navarro manda muchos saludos a todos, dice que muy interesante el tema. Te mandamos besos, nuestra querida Desiree. Carmen también saludan a todos, que muy padre el tema. Alberto Muñoz dice saludos, gracias por compartir sus experiencias y conocimientos con todos. Juan Francisco también está conectado, déjenme aquí porque están poniendo unos comentarios. Luis Enrique Donadiu también manda muchos saludos a todos aquí en ponentes. Andrés dice gracias amigos por ser tan profesionales. Gente como ustedes, dice Andrés, gente como ustedes hace falta en este gobierno. Muchas gracias, Andrés. Y fíjense que también Erendali Trujillo nos da una abogada también que trabaja en el ámbito fiscal y penal, dice que el tema penitenciario fundamental atenderlo. Y nos acaban de decir, Fernando nos dice que acaban de dar la noticia que Juan Ramón de la Fuente, embajador ante la ONU de México, ya dio positivo COVID. Gracias, Fer. Erendali dice que en Reclusorio Norte 2 posibles infectados, un reclusorio más con sobrepoblación. Jorge Rodríguez nos dice que en Cuautitlán Izcalli 2 internos y un policía dieron positivo. Lara Moreno, es muy interesante lo que nos comentan, pero se desviaron un poquito del tema, con el respeto que merecen. Lara, no te preocupes, estamos aprendiendo nuestra transmisión. Ahorita lo retomamos. Todo lo que nos dicen lo retomamos, pero el chiste es que vayamos aprendiendo. Carlitos también, Toño, mucho gusto. Y Rodrigo, saludos, Lic Chacón. Cuando hable de derecho deportivo me invitan. Perfecto. Pues estos son algunos de los comentarios para los invitados. Y si vienen alguna pregunta o alguien, aviéntenla, por favor, que aquí tenemos a 2 expertos. Yo quisiera seguir platicando. Bueno, Samuel, ¿cómo ves que va a ser el tema? Porque estamos platicando ahorita, pues no hay un protocolo, no se está tomando las medidas en los reclusorios, no se está aplicando lo que platicaban ahorita de la preliberación. ¿Cómo la ven? ¿Qué va a pasar? ¿Qué haremos? ¿Hay capacidad para en los reclusorios generar la distancia o el espacio que se permite? ¿O qué va a ocurrir ahí en cualquier penal? ¿Cómo la ven? Samuel, creo que se nos perdió. No, aquí estamos. ¿Me escuchaste? No sé si me escuchaste, Samuel. Sí, claro. Muy bien. ¿Cómo la ves? Bueno, creo que tendríamos que hacer muchas acciones ahorita
Y yo me iría por el tema, yo recogería primero el tema de las preliberaciones. Parte de las cosas que tenemos que hacer es determinar si en cada caso concreto efectivamente podemos ver viable una libertad condicionada que se señala por la Ley Nacional de Ejecución Penal y acelerar ese proceso. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en una libertad condicionada, y esto ya son aspectos muy técnicos, se requiere haber pagado las multas y la reparación del daño. Y en muchos casos la reparación del daño se va postergando o se va haciendo poco a poco. Entonces, de entrada, una libertad condicionada, aunque fuera un delito que no fuera de prisión preventiva, que no fuera un delito de delincuencia organizada, o que pudiera caer en supuestos en los que se admite la libertad condicionada, cumpliría con muchos requisitos, pero no necesariamente con el de reparación del daño. Entonces, de entrada tendríamos que ver en qué supuesto se puede operar. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Bueno, en lo operativo difícilmente se va a llegar al distanciamiento de 2 metros. Vamos, tenemos cárceles, no voy a mencionar estados ni nada, pero hay cárceles en las que en México, tristemente, inauguramos el concepto, ahorita que está de moda, de los murciélagos, que son personas que duermen de pie colgadas de los brazos. Amarrados. Sí. Sí, no hay espacio ahí en el piso, todo eso. Sí, y entonces duermen colgados de los brazos de rejas, pues. Entonces, pues esto nos da una visión desgraciadamente catastrófica de que en muchas cárceles no se pudiera dar. ¿En dónde es más viable que sí se den estas medidas? En donde no hay sobrepoblación, que es el caso, por ejemplo, de las cárceles federales. Y lo que tendríamos que buscar sería, aprovechando el marco jurídico, despresurizar las cárceles lo más posible, aunque como bien comentaban ustedes, se ha abusado de la prisión preventiva. Tendríamos que buscar hacer un catálogo urgente de los delitos en los que las personas pudieran salir de manera rápida y actuar en coordinación, sistema penitenciario, unidad de medidas cautelares, jueces de ejecución, jueces de control, y buscar la forma más rápido posible de que esto se resolviera en cuestión de días. Claro, y esto también implica que no es nada más decir te saco. A lo mejor hay casos en los que no podemos sacar a una persona de una cárcel, pero sí lo podemos mover a otra cárcel. Y también hay protocolos para los traslados. Y también está previsto los casos en los que se puede trasladar a una persona aún sin su consentimiento, que son contados. Pero bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, revisar cárcel por cárcel, revisar a las personas, hacer lo que se está haciendo en otros países, delimitar las visitas, solamente para defensa, por ejemplo. Hay casos en los que incluso la visita conyugal se ha limitado. Ya no hablemos de visitas de amigos, etcétera. Eso ya no se hace en el tema de una emergencia sanitaria. Pero se podrían implementar medidas prácticas, operativas, conforme a la ley, y acelerar los mecanismos que prevé la ley y que no se han hecho en estos 4 años para buscar ahorita por lo menos la mayor garantía de salud para población, para visitantes y para personal penitenciario. Creo que por ahí deberíamos empezar, por ver lo que nos marca la ley y por empezar a hacer mientras un estudio operativo inmediato. A ver, yo quisiera preguntarles a los dos, si me permiten, 2 preguntas para que lo contesten indistintamente. Uno, aterrizarlo para la gente que nos está viendo. Muchos no son abogados, muchos no son penalistas, y como se va a grabar y se va a transmitir después, que la gente pueda también resolver alguna duda. Vamos a pasarnos a los pies de un ciudadano común y corriente. Ya hablamos de lo que tiene que hacer un primer respondiente o qué debería de existir en coordinación de las distintas autoridades que participan cuando hay un detenido, pero a muchos nos ha pasado como ciudadanos que nos detiene un policía, que no nos metamos una detención de tránsito, sino alguna posible detención en donde quieran llevar al Ministerio Público. Pensemos en administrativa. Sí, el Torito. Un accidente de coche donde hay lesionados o algún fallecido. Sí, o el Torito, ¿no? El Torito. Donde te puede llevar al detenido, o en un tema administrativo. ¿Qué puede hacer el ciudadano? ¿Cómo puede, si de repente salgo al súper para comprar algo que no es tu regreso y me detiene un policía y me van a llevar o a un juez cívico o al Ministerio Público? ¿Qué derechos tengo? ¿A quién acudo? ¿Qué debo de hacer para que se me garanticen esos mínimos indispensables sin violar o afectar la proporcionalidad del ejercicio del servidor público que me está deteniendo? Porque pues, si me están deteniendo o me van a ejecutar un orden de aprehensión, sigo teniendo derechos, pero sigue habiendo contacto o te pueden esposar, como dice Coutem. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? La primera pregunta es, ¿qué puede hacer el ciudadano? ¿Qué acción puede hacer para que se garantice ese derecho? Y el segundo, que también iba de la mano mucho con lo que estábamos hablando. La siguiente pregunta está enfocada en ¿qué puede hacer el ciudadano
para poder darle seguimiento a un asunto en donde un familiar es detenido. Muchos me están preguntando, ¿qué pasa si un familiar lo detienen y yo no puedo ir? ¿Cómo puedo darle seguimiento a la detención de un detenido sin yo exponerme? Bien, sí, en la primera pregunta, si me lo permiten, me gustaría comenzar. Fíjate que muy interesante muy interesante lo que planteas, Emiliano. Efectivamente, primero hay que diferenciar si la detención es a raíz de un delito o de una falta administrativa. Y si es a raíz de una falta administrativa, bueno, pues hay también un procedimiento que ya no aplicaría propiamente el de delitos, pero sí el de faltas administrativas. Tuvimos la oportunidad de trabajar todavía el año pasado en la elaboración del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Y en ese modelo se hablaba precisamente del actuar policial en la justicia cívica y de cómo se iba a detener a una persona que cometió, no un delito, pero sí una falta administrativa, y cuál sería el procedimiento a seguir para ponerlo ante un juez cívico y que se resolviera entonces su situación. Si iba a tener un arresto administrativo, si iba a ser acreedor a una multa, en fin. Y en esta contingencia, en este tema del COVID-19, pues por supuesto que qué delicado es que a mí me detengan, como decía Samuel ahorita, ya sea y que me lleven al Torito o que me lleven a los separos ante el juzgado cívico y no estén puestas las medidas sanitarias necesarias para que yo no tenga riesgo o la otra, que yo esté infectado y que entonces contamine a todos los que están ahí. Volvemos a la réplica de lo que platicábamos con el primer respondiente. Tendríamos que prever, y creo que esta experiencia le tiene que servir a México y a las instancias internacionales también para armar protocolos en la materia. No los tenemos y hay que hacerlos, hay que arrastrar el lápiz ya hoy, porque se va a dar, no necesariamente de delitos, pero sí muchas faltas administrativas que van a estar ante un juez cívico y que puede ser relacionado con un tema de mi seguridad o mi salud si no se toman las medidas. Oye, Cuauhtémoc, y no quiero pertinentes, claro. Y no quiero tocar otro tema porque además podría ser materia de otro programa, pero la responsabilidad del Estado, ¿no? La responsabilidad del Estado, claro. Si yo llego sano a cualquiera de estos lugares, me contagia a mí, ¿qué responsabilidad tiene el Estado? Y es un gran tema ese. Ricardo acaba de decir, y coincidentemente Mario nos acaba de mandar un mensaje, me mandó un WhatsApp preguntándome que si pudiera un ciudadano que llega sano, como dice alguno de estos lugares, y se contagia ahí porque no hay una garantía de las autoridades que en el proceso lo someten o lo ponen a disposición de la autoridad administrativa o en su caso judicial, dependiendo el caso, sí existiría incluso responsabilidad administrativa y penal, incluso por peligro de contagio, ¿no? Porque si el Estado sabe y debe de garantizar que hay una medida y lo expone y no se cumple con una medida mínima, incluso si pudiera ser atribuible al servidor público, con independencia de algún delito servidor público, el peligro de contagio, eso nos preguntaba ahorita y va de la mano con lo que dice Ricardo. Sí, y ahí Samuel es el experto. Samuel es el experto, pero creo yo que el Estado tiene la figura de garante ahí, ¿no? Desde Samuel? luego. Claro, tiene una figura de garante. Porque hay responsabilidad ahí penal y también hay responsabilidad administrativa civil ante el Estado. Y la no sé, Samuel, ibas a comentar. Sí, claro, la responsabilidad penal aquí abarca dos aspectos. Uno es que hay un delito específico denominado peligro de contagio que está en muchos códigos penales locales, en la inmensa mayoría. Y este delito de peligro de contagio, normalmente su redacción comienza diciendo al que dolosamente. Pero hay casos en los que dice al que dolosamente, pero cuando vamos al catálogo de los delitos que se pueden sancionar si se cometen culposamente, ahí está el peligro de contagio. Entonces, cada entidad federativa tendríamos que ver cómo está ese delito. Primero, pero además, no nada más es el delito de peligro de contagio. Hay dos grandes delitos que pueden llegarse a dar: lesiones y muerte. Homicidio y lesiones. Y vamos a suponer, llegan con una orden de aprehensión a mi saliendo,
y me dicen, te vamos a privar de tu libertad y te vamos a llevar a disposición del juez. No, porque ustedes me lo están diciendo a 3 metros de distancia, en la patrulla voy a estar a 1 metro de ustedes, y yo no sé si ustedes están contagiados, y yo no sé si la patrulla tiene gérmenes, tiene virus. Al que detuvieron antes. Claro, del que llegó antes. Entonces, yo lo que haría, yo, Samuel Ibarra, yo en un ejercicio de desobediencia civil justificada, por llamarlo de alguna forma, yo tomaría 2 bienes penalmente tutelados: el cumplir con las órdenes de un órgano jurisdiccional o el salvaguardar la vida. Entonces, entre que soy población vulnerable o no soy población vulnerable, y que si puede estar en el mismo espacio físico infectado del coronavirus, y que las personas que me están privando de mi libertad para llevarme con un juez o con un ministerio público en caso de una flagrancia, si pueden estar también infectados, yo no sé, yo no tengo certeza de nada. La única certeza es que se alejen de mí. Incluso puedo decir de manera responsable, en caso de un vehículo, no estoy hablando del torito porque la persona está manejando supuestamente en estado de ebriedad, pero en el caso de que me pretendan llevar a alguna parte, yo puedo decir, yo voy por mis medios, yo traigo mi coche y yo voy con ustedes. Claro. Me presento al juez a cierta distancia, pero si no hay forma de que yo lo haga salvaguardando mi integridad corporal, yo me resistiría a ese acto ministerial, que sería la privación de la libertad por parte de policía de investigación en cumplimiento de un mandamiento judicial. Yo diría, por mi salud o por mi vida, yo no hago caso a eso que me están diciendo, y ya después denúncienme. Eso que está diciendo es bien importante, porque te podrían querer meter un tema de desobediencia de particulares, que es un delito, pero yo creo que tú puedes decir no, porque el Código Penal también tiene causas de justificación, que si bien sí estás desobedeciendo, pero lo estás además también hay bienes jurídicos. Que es la vida. Pero es un estado de necesidad, ahí no operaría la legítima defensa, ahí sería un estado de necesidad. Ponderación también, ponderación de bienes jurídicos tutelados. Claro, entonces yo ponderaría ¿qué es lo que se busca con la resistencia de particulares? La obediencia que se debe de tener ante una autoridad que actúa legítimamente. Y el policía que llega con una orden de aprehensión, por supuesto que está actuando legítimamente. Pero yo pondría en tela de juicio que ese bien penalmente tutelado estuviera por encima del bien penalmente tutelado vida o integridad física. Claro. Entonces, yo prefiero que se enoje conmigo un juez a que me muera, o a que tenga una enfermedad incurable, o que me quede con el coronavirus, con un órgano que no me funcione bien durante el resto de mi vida, si no es que me muero, ¿no? Claro. Yo, en una ponderación de bienes penalmente tutelados y bajo el estado de necesidad, yo me resistiría a que me pretendieran llevar a un lugar en el que va a haber riesgo. Y es más, me dicen, ok, llega al juzgado y todo. Pues sí, pero yo cómo sé que las personas con las que voy a estar, y cómo sé que en la cárcel no va a haber sobrepoblación. Claro. Entonces, yo buscaría resistirme bajo el tema de un estado de necesidad, claro, justificante o inculpante. Ya después podríamos hablar del tema técnicamente, pero bajo el estado de necesidad yo diría, yo me resisto porque voy a poner en peligro mi vida. Oye, Samuel, nos están haciendo 2 preguntas que también quiero leer. Erendali Trujillo nos dice, ¿qué tan viable sería revisar la población penitenciaria de las personas de la tercera edad que pudieran salir bajo alguna medida cautelar? Y la siguiente pregunta, para de una vez leerla, Lara Moreno dice, ¿qué pasa con los fiscales en las agencias que trabajan con detenido? Ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México publicó que una funcionaria falleció por contagio de COVID-19. Así es. Sí, pues desgraciadamente en el caso de la Fiscalía General de la Ciudad de México, en donde afortunadamente tengo todavía tenemos muchos amigos, porque a mi amigo y socio Cuauhtémoc le tocó capacitar yo creo que fácil a 3/4 partes de la Procuraduría de Justicia capitalina. Desgraciadamente se están jugando la vida, y cuando hay personas detenidas es parte de los aparatos del Estado que no pueden frenarse, ni modo que desapareciéramos las guardias para recibir puestas a disposición por detenciones en flagrancia. Entonces, yo pondría, y creo que no es una exageración, yo pondría en el mismo rol de importancia a los policías que tienen que cubrir seguridad pública, a los ministerios públicos y fiscales que tienen que recibir puestas a disposición, y a los médicos, porque todos ellos están jugando la vida en beneficio de la población y para mantener el orden público y para mantener la salud ciudadana, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues se juegan la vida, así de sencillo. ¿Pueden dejar de hacerlo? Tristemente no. Pueden tomar medidas como estar sanitizados sus espacios físicos, como mantener una sana distancia de las personas que lleguen a querer hablar con los fiscales,
con ministerios públicos, el buscar que los separos ministeriales tengan cierta distancia para que no estén en contacto unas personas detenidas con otras, en fin, se pueden realizar muchas medidas, pero de que se están jugando hasta la vida, se están jugando hasta la vida. Entonces, pues mi solidaridad y mi reconocimiento a los ministerios públicos y sobre todo a los médicos, pero yo insisto, policías y demás entidades encargadas de seguridad pública y de procuración de justicia, se están jugando la vida y la integridad física día con día. ¿Qué se puede hacer? Tristemente nada. Y respecto de la pregunta que decían de las personas de la tercera edad, miren, no partamos de casos, por ejemplo, del arraigo domiciliario, que es muy claro sus reglas, en donde después de, creo que son 70 o 75 años, no recuerdo. 70. Para ciertos casos, pero ¿qué pasa con las personas que entran dentro del rango de la tercera edad, que pudieran estar detenidos por delito, pensemos grave? ¿Qué podría ser? Que son ya un sector vulnerable. O sea, que fuera delitos de prisión preventiva oficiosa, en donde la persona tiene que permanecer que por la adentro. pregunta está hablando de las personas que están en una situación de reclusión, que imaginemos ese caso, que es el extremo, ¿no? Pues, en principio, si ya hay una sentencia, se puede aplicar conforme a la ley, bueno, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Si ya hay una sentencia, se puede aplicar el concepto de la edad y que la persona lleve la reclusión en su domicilio, pero purgando una sentencia. Pero si no hay una sentencia, se podría buscar la medida cautelar de la vigilancia domiciliaria, entonces de la privación de la libertad en su domicilio. Entonces, incluso un brazalete electrónico, ¿no? Claro, en los dos casos se puede hacer, claro, pero en los dos casos se puede hacer. ¿Estamos preparados? ¿Ahorita el país tiene los suficientes? Porque yo sabía que había lugares en el Estado de México donde creo que había lista de espera. Algunas entidades lo tienen, otras no. Bueno, Samuel, federalmente no. ¿Qué te podemos decir? La Federación no los tiene, no los tiene. Lo cierto es que los tiene que comprar el imputado. Pero bueno, pues ahí están en el código ¿Cuánto cuesta un brazalete de estos electrónicos? Depende, fíjate que a últimas fechas, más que comprarlo, lo que se ha hecho es rentarlo. Se renta el equipo porque se renta tanto el software como el hardware. Entonces, todo el paquete, valga el tema, cuesta alrededor, por lo menos lo que vimos Samuel y yo cuando estuvimos como encargados de la UMECA Federal, era, Samuel, corrígeme si estoy mal, pero alrededor de 8,000 pesos mensuales, ¿verdad? 8, 9 mil pesos mensuales, los más económicos. Mensuales. Pero estamos entrando a casos, imagínense, en casos donde ¿qué pasa con la gente que no tenga ese dinero? No, es un mundo, es impagable. Exacto, es una renta. Sí, es impagable. Realmente eso mata la alternativa, no es posible tener esta alternativa, porque pues, es muy, muy caro y hay muchísimas otras prioridades antes que eso, ¿no? Aún cuando se le diga al inculpado que lo haga, pues es una renta muy alta. Claro, pero aquí tendríamos que considerar que no necesariamente porque se aplique la medida cautelar, ojo, en prisión preventiva, que se aplique la medida cautelar prevista en la fracción 13 del 155, que es la privación de libertad en el propio domicilio, eso no significa que se le tenga que poner un brazalete necesariamente. Si la persona lo puede hacer mejor, y entonces el juez que determine esa medida cautelar, entonces ahí ya tendríamos un gran beneficio, porque se le podría decir al juez en cada caso concreto, oye, yo sí tengo para pagar mi brazalete, mándame a mi casa urgente. Y ya quien no lo pueda hacer, se le tendrán que hacer otro tipo de medidas cautelares, por ejemplo, pedir una garantía económica, pero una garantía económica que fuera asequible y que pudiera ser no de 9,000 pesos mensuales, pero que pueda ser una garantía económica menor, pero que hiciera ver al juez que en su caso la persona, si está pidiendo un cambio de medida cautelar, pues por lo menos no tiene la intención de irse porque no quiere perder ese dinero y porque quiere resguardar su salud. Pero esa es la gran ventaja de lo que comentaba Cuauhtémoc, que de 14 medidas cautelares, solamente una es la prisión preventiva, pero en las otras 13 puede jugar el juez de control para imponer cualquier tipo de medida cautelar. En teoría estamos en una etapa o en una fase, en un sistema en donde siempre se tiene que aplicar la medida cautelar menos lesiva. Para todos los que nos están viendo, la medida cautelar tiene como finalidad, no es un pronunciamiento de preculpabilidad ni nada, no es más que garantizar la presencia de la persona
procesada en Dentro la del proceso penal. que no se vaya, no se sustraiga, que se garantice la investigación. Entonces, siempre hay que aplicar la menos lesiva a sus derechos fundamentales. Siempre el régimen de excepción, la última excepción tiene que ser la prisión. Claro, dentro del sistema penal acusatorio. Exacto. Es la última ratio de la medida, claro. Así es. Y Claro, eso fíjate es... que nos están escribiendo rápido para decirles también de los que nos están escribiendo. Nos está escribiendo Omar Alonso, saludos, un gran funcionario del Estado de México, quien amamos mucho. Dice que las fiscalías estatales, muchas de ellas no están preparadas con las medidas necesarias para garantizarlo. Carlos Villegas les manda un saludo a todos y que sí, que hay muchos casos de delitos graves que son personas de la tercera edad que están en arraigo domiciliario para garantizar esto. Bueno, y ya nada más para ir concluyendo, quería decir, todas las medidas cautelares, todo lo que acaban de platicar, que nos acaban de explicar de manera tan clara, pues digamos, es la norma general. Ahora con la pandemia, con la emergencia sanitaria que tenemos, pues deberían estar todavía más la urgencia de aplicarlas y llevarlas a cabo, implementarlas. Es lamentable, Strack, que no se estén viendo, no estemos viendo, no estén volteando para allá a la situación que tenemos. En este momento, cada día es crítico para tratar de atacar la enfermedad y no se están viendo, no está atendiendo, lo cual nos pone a nosotros y a todo el sistema penitenciario, toda la gente que está en ese ambiente, pues en una situación muy, muy complicada, ¿no? Muy complicada. Así es. Yo quiero terminar con una última pregunta, si me permiten, con independencia, si alguien más nos quisiera preguntar en redes, para ir cerrando también. Tenemos que anticiparnos, viene la fase 3. Hay países, tengo amigos con quien he platicado a distancia que se han ido a vivir a otros países desde jóvenes y por ejemplo, un amigo que vive en República Checa dice que solo puede salir una persona de la casa y que solo va a comprar o medicinas o súper y regresar y que no justifique su salida. Incluso creo que también en España ya está sucediendo. Puedes ser acreedor a una sanción administrativa, incluso ya penal, ya te pueden detener y puede haber una sanción penal por esta desobediencia o por no cumplir con esta fase de contingencia de excepción, ¿no? Hoy estamos en un régimen de excepción, no estamos en una suspensión de garantías propiamente, estamos en un híbrido propiamente, en un decreto de emergencia sanitaria. Viene la fase 3. El día de mañana pudiera pasar que en México de repente haya un toque de queda y ¿qué pasa con el ciudadano que sale? ¿Puede haber un riesgo para el ciudadano si va al súper, si regresa? ¿Cómo nos debemos de conducir los ciudadanos en la fase 3? ¿O qué podría? Hay que anticiparnos a lo que puede salir con el gobierno. ¿Qué puede pasar, amigos? Por favor, ¿cómo se debe de conducir un ciudadano aquí? Bueno, Cuau, tú dime. Bueno, aquí volvemos al tema que platicamos desde el principio. El primer contacto que vamos a tener es con el primer respondiente, no como delito, porque, bueno, depende, porque como tú lo comentas, si en algunos países esta salida no autorizada ya constituye un delito, pues se va a convertir en primer respondiente la autoridad y viene todo el protocolo que platicamos, y aquí el ciudadano pues tendría que hacer ver el tema de el por qué salió. En los otros países, y creo que va a ser el caso en México, cuando nosotros salgamos ya en la fase 3 o más avanzado y nos detenga una autoridad, ese primer contacto con la autoridad policial que está encargada de resolver problemas de manera inmediata, tendría que ser para ver si es una falta administrativa, realmente violó el procedimiento de la fase 3 y que no está justificado, que salió al súper, que es la persona que le tocaba la ronda. Me parece que incluso en algunos países está como el hoy no circula, ¿verdad? Que hoy le toca sí a los apellidos tal y tal y mañana tal y tal y sales una hora y tal. Bueno, primero tratar de justificar ese tema y por qué estás en la calle, ese tema, no pelearse. Yo lo que diría, y somos muy dados en México a confrontar a la autoridad, yo lo que diría para también ir cerrando es invitar a la ciudadanía, aprovechando tu buena pregunta, Emiliano, a respetar las normas y los criterios que están poniendo nacionales e internacionales sobre esta fase 3 que viene, y si nos detiene una autoridad, explicarle y no pelearnos, y respetarla como autoridad. Sí, porque estamos viendo que los ciudadanos se pelean con policías, con los médicos. A ver,
No Sí. podemos. No Ese tema podemos. ya va a llevar a un caos mayor. Lo cortés no quita lo podemos pelearnos valiente. con los médicos. Fíjate lo que ha pasado en México y no en otros países. Se pelean los ciudadanos con los médicos o con o con el personal de salud porque no le deja ver a su familiar enfermo o desgraciadamente al que falleció. Pues no se puede porque es un protocolo y no se puede Y por porque su entonces propia seguridad y la de todos. el brote. Claro. Y entonces, si esto lo transmitimos al que detiene, a la autoridad que detiene, ya sea porque cometiste un delito o una falta administrativa porque violaste esta salida, no te pelees con la autoridad, explícale por qué estás afuera. Somos corresponsables, no es solo ese el gobierno, nosotros también. Vamos a sumar el y no ciudadano restar. también es responsable hasta de peligro de contagio si no cumple con las normas mínimas. Y el chiste es que tampoco nosotros demos pauta como ciudadanos a que haya abuso de gobierno y también obviamente que conozcamos nuestros derechos para poder explicar y saber cómo enfrentarnos en su caso a algún funcionario que pudiera ser arbitrario, corrupto, que pretende acusar, ¿no? Que también lo hay. Ahora, No hay que tolerar el abuso. No, claro. Pero, y el toque de queda, ese es un tema delicadísimo, porque en muchos países como en España ya se implementó. Ya. Y si en México queremos implementar un toque de queda, se tendría necesariamente, salvo la opinión de todos ustedes, se tendría que llegar a una declaratoria de suspensión de derechos y garantías, que es lo que prevé el artículo 29 constitucional. Claro. Y qué sería lo que también pudiera ser una medida que tampoco es algo nuevo, se está haciendo en muchos países. Si una autoridad policial encuentra que hay una persona que está en la calle y que no va precisamente por medicinas o por alimentos, lo que se puede hacer es no llevarlo a una cárcel, porque entonces estamos tapando un hoyo y abriendo uno más grande. Claro. Los países están poniendo una sanción administrativa o hasta el arresto, que ese es el peor. Claro, pero de cualquier manera, así sea un delito, que también para declarar como delito el que en una emergencia sanitaria las personas no salgan de su casa sería un delito inconstitucional, porque se necesitaría previamente una suspensión de derechos y garantías, que es lo que marca el 29 constitucional, ¿no? Entonces, restringir la libertad de ambulatoria. Claro, entonces, si me vas a restringir mi libertad, no va a ser a través del delito, va a ser a través de una suspensión de un derecho constitucional, que solamente puede ser por el Ejecutivo. Pero más allá del aspecto constitucional y siendo prácticos, lo que se haría, bueno, primero es, no te llevo a una cárcel por un delito, porque vamos a saturar las cárceles. Y no te llevo a un separo administrativo porque vamos a saturar los separos administrativos y vamos a generar una mayor concentración de población que va a ser más vulnerable a contraer la enfermedad. ¿Qué es lo que se hace? A ver, estás en la calle, estás platicando con tus amigos, entonces te vamos a acompañar a tu casa de regreso, punto, con la sana distancia, pero te regresas a tu casa. Y entonces no lo estás privando de su libertad, pero lo estás canalizando a un lugar donde no va a generar más daño, que es en donde debía de estar. Correcto. Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? Perfecto, amigo. Bueno, pues ya vamos a cerrar. Le voy a dejar que la despedida la de mi querido amigo y mi ahora socio de programa, Ricardo Chacón. Quiero leer nada más dos últimos mensajes. Carlos Villegas, que vive en Bélgica, también abogado y chef, egresado por la Escuela Libre de Derecho, buen amigo. Sí, ¿cómo no? En Bélgica son amigo. euros la primera vez, la segunda es administrativo por 48 horas. Mi Carlos, te mando un abrazo, amigo, ya te extraño. Erendali Trujillo dice, hagan un segundo en vivo, por favor, grandes profesionistas y profesionales todos. Y Carlitos nuevamente dice, sí, yo también quiero otro programa, entonces, ojalá si con esto nos permiten que nos estrenamos con ustedes, Cuau y Samuel, ver si nos pueden aceptar nuevamente una invitación en un futuro próximo y podría ser incluso no tan lejano en la fase 3 y ver cómo se viene desenvolviendo esto, ustedes que tienen la experiencia privada y pública, y yo les agradezco el honor que me den más que como amigo con brindarnos sus conocimientos, y le dejo la palabra a alguien a quien quiero mucho. Richard, gracias por todo, amigo. Gracias a todos los que nos vieron. Gracias. Bueno, pues ya me despido de ustedes. Gracias, Cuauhtémoc, Samuel. Gran tema. Les cuento que este programa estaba programado para 1 hora y tuvimos 1 hora 17 minutos y no acabamos. Es gran tema con ustedes, se platica muy, muy a gusto. Muchos más para desarrollar, muchos más. Ojalá que acepten la invitación que está haciendo Emiliano para que repitamos para otros muchos temas. Claro. En relación con mucho gusto, será un honor. Con todo lo procesal penal. ¿Dónde los pueden contactar para preguntas? Tienen una página, Samuel, Cuauhtémoc, ¿dónde podrían localizarlo sus redes sociales, por favor? Para que también en el video con Jaime, que nos está ayudando, a quien agradecemos la producción, que no se ve, pero está ahí ayudándonos en la producción, para poder poner sus datos, amigos.
Sam. Bueno, sería en mi caso Samuel Ibarra, todo seguido, @ Concilia Consulting, Concilia con S. Ya después les platicaremos por qué Concilia con S. conciliaconsulting.com. Es Samuel Ibarra, @ conciliaconsulting.com. Nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter como Concilia Consulting y también en lo particular como Samuel Ibarra en Twitter y en Facebook como Samuel Ibarra Vargas. Igual que Samuel, Cuauhtémoc Vázquez, Concilia Consulting, ahí para lo que se les ofrezca en temas penales o de consultorías, estamos a sus órdenes, y también como Cuauhtémoc Vázquez en Facebook y en Twitter para cualquier cosa. Y de verdad, Emiliano, Ricardo, un placer estar con ustedes, muchas gracias, fue muy amena la plática, y de verdad nos faltó tiempo para seguir platicando. Tenemos que hacer una segunda ronda. Muchas gracias a Jaime, desde luego, Jaime Cuellar, Carmen, lindísima. Carmen, gracias, Carmen, por todo. Gracias, Jaime. Pues gracias a todos. Gracias, Emiliano. Pues, gracias, Ricardo. Gracias, Jaime. Invitándolos al siguiente. Los convocamos próximamente al siguiente. Ojalá nos acompañen. Y claro, pues aquí terminamos. Gracias a todos. El día de un mañana, abrazo sanitizado a todo el público. El día de mañana vamos a estar a las 6 de la tarde con Liliana Velázquez de Puebla y vamos a estar hablando del tema de la violencia familiar, amigos, violencia familiar, porque ahorita con el confinamiento de las personas en el encierro se ha incrementado mucho el número de tema de violencia familiar. Ella no es abogada, pero vamos a hablar un tema de la connotación social, política y jurídica de la violencia intrafamiliar, que es un tema que ahorita se está grabando y creo que es un tema que también se tiene que atender por la situación en la que estamos pasando. Gracias a todos, amigos, y mañana a las 6 de la tarde nos vemos igual en este mismo canal y gracias por sintonizarnos. Gracias a todos. Gracias, Jaime. Un abrazo. Un abrazo sanitizado. Cuídense. Adiós. Bye. Bye.